Hola amigos suscriptores de mi canal Filosofía y Vida. En el día de hoy vamos a compartir lo que es filosofía. La primera pregunta que normalmente nos hacemos es ¿qué es filosofía? Ya les he mostrado en otro video que la palabra filosofía viene del griego philo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Y que decir filósofo o decir filosofía es decir amante de la sabiduría. De hecho, la palabra filósofo es un término peyorativo, de que Pitágoras no quiere que le digan que él era un sofos. Entonces él dice, no, yo no soy un sofos, soy un filósofos, es decir, un amante de la sabiduría. Ahora bien, ¿qué es la filosofía? La filosofía es aquel saber de la razón humana que, penetrando hasta las últimas razones, investiga la realidad total, especialmente el ser y el deber propio del hombre. De manera que el conocimiento al que trata de llegar la filosofía es un conocimiento de la totalidad de las cosas. Porque la filosofía, contrario a las ciencias particulares, va a tratar de encontrar la razón de ser, las causas últimas de las cosas. Porque la filosofía va a estudiar el todo. Por ejemplo, la arqueología va a estudiar el hombre, pero solamente va a estudiarlo a partir de cómo el hombre vivió, qué comió, cómo era su convivencia, sus estructuras. La sociología va a estudiar el hombre como ente social, es decir, cómo se relaciona. La medicina, por ejemplo, va a estudiar solamente el funcionamiento del cuerpo humano. En cambio, la filosofía va a estudiar la totalidad. Por eso la filosofía es un saber universal. Todo saber, metodológicamente hablando, para poder tener una categoría de ciencia o de un conocimiento crítico y profundo, debe tener básicamente dos elementos. El primero es que todo conocimiento o toda ciencia tiene objeto y tiene método. En el caso de la filosofía, tiene un objeto, y el objeto se divide en dos, en objeto material y en objeto formal. El objeto material en una ciencia es lo que estudia, y el objeto formal es la parte del todo que estudia. Por ejemplo, la psicología, su objeto material es el hombre, pero su objeto formal es la conducta humana. En el caso de la filosofía, su objeto material son todas las cosas, todo lo que nos rodea, el hombre, el cielo, la tierra, los mares, todo lo que nos rodea. Y de manera formal, entonces el objeto de la filosofía es tratar de dar explicación a las cosas que se nos muestran, pero buscando las causas últimas de esas cosas que se nos muestran. En cuanto al otro elemento fundamental que hace que un conocimiento pueda ser considerado ciencia o pseudociencia o un conocimiento, diríamos, metodológicamente establecido, porque hay un dilema y es que los pensadores no se ponen de acuerdo, y es algo discutible que veremos en otro video, de si la filosofía es una ciencia o no. Pero de por sí, en principio, la filosofía es un conocimiento universal. Universal en el sentido que trata de explicar todas las cosas que envuelven al hombre, pero buscando siempre las últimas causas. No las causas primeras, sino las últimas. Por ejemplo, nunca un médico se va a preguntar cuál es el sentido de la medicina. No, simplemente la practica y punto. El físico no se pregunta cuál es la esencia y la naturaleza de la física. No, simplemente la aplica y punto. En cambio, la filosofía va a preguntarse la esencia y el porqué de cada uno de los demás saberes. Y ahí viene una diferencia entre lo que son saberes particulares, que allí entran todas las ciencias, y saber universal, que entraría la filosofía. Entonces, ¿cuál es el otro elemento? Sería el método. En principio, la filosofía va a partir siempre de la experiencia, de un conocimiento. Y a partir de ese conocimiento que experimenta,
podrá llegar a conocer otras verdades que son enteramente racionales. Es decir, que el método filosófico iría de la mano entre lo que es la experiencia y lo que es la razón. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Es lo siguiente. 4 son, según Roger Bernard, las características del método filosófico y en cierta forma de cómo procede el filósofo al momento de analizar un hecho de la naturaleza. El ser humano entonces parte de la experiencia. Por ejemplo, el ser humano siente y disfruta el agua cuando baja del cielo, cuando cae de las nubes. Esa sería la experiencia, ver el agua caer, que empapa la tierra, que refresca la tierra, que refresca al hombre mismo. Luego entonces el ser humano a esa agua que cae del cielo le llama lluvia, y ahí sería el segundo paso. Se arranca de la experiencia, disfrutar el agua caer. Luego entonces el ser humano conceptualiza el dato y le llama lluvia al proceso de cuando el agua cae. Luego viene el tercer elemento y es el análisis racional, tratando de llegar hacia las causas y principios que no pertenecen a eso que se me está mostrando. Por ejemplo, yo veo el agua caer, primer paso. Segundo paso, entonces le conceptualizo y a eso le llamo lluvia. Yo veo la lluvia, yo veo el agua caer y a eso le llamo lluvia. Pero a través de que el agua cae, entonces el ser humano se pregunta, ¿y por qué cae el agua? Entonces el hombre mira hacia arriba, analiza y dice, bueno, es que el agua viene de las nubes. Sí, pero ¿cuál es el principio que hace que el agua esté en las nubes? Y luego el hombre analiza, lo que pasa es que hay un proceso de condensación. Y al condensarse el agua en las nubes, entonces el vapor en las nubes se convierte en agua y cae. Sí, pero el ser humano se pregunta, ¿y de dónde viene ese vapor de agua que se condensó en las nubes para que entonces se produzca la lluvia? Subió de la tierra a través del proceso del calor. Entonces el ser humano entonces está llegando al principio de la lluvia, de sentido un poco aquí lacónico. Es decir, y el ser humano establece que el agua sube en vapor, se condensa en las nubes, y cuando las condiciones atmosféricas están dadas, las nubes, diríamos en términos netamente humanos, se rompen y el agua cae hacia la tierra y vuelve otra vez el principio, el ciclo, vuelve y se da el ciclo. Es decir, la experiencia, ver la lluvia caer primero, ver el agua caer primero, luego hacemos el análisis y conceptualizamos y a eso le llamamos lluvia. Luego de aquí vamos a los primer principio y demostramos que el agua sube en forma de vapor en uno de sus estados, se condensa en las nubes y cae ya en otro estado. Ahí estamos llegando al principio y las causas, que es lo que origina la lluvia. Entonces luego el ser humano procede de tal operación en aquellas que son posibles realizarlas. Es decir, de ese fenómeno que se me mostró, a cual el ser humano denominó lluvia, el ser humano hace entonces el análisis racional y a partir de ese análisis racional entonces llega a los primeros principios y trata de establecer por qué se da el concepto lluvia, por qué se da el concepto lluvia en nosotros los humanos, pero en la naturaleza es un fenómeno, es decir, aquello que se me muestra de una manera, que es el agua caer, y entonces yo trato a través del fenómeno, o sea, lo que se me presenta, tratar de conocer aquellas cosas que no se me presentan. Porque la filosofía siempre está buscando las primeras causas, los primeros principios de las cosas. Es por eso que entonces la filosofía, independientemente de que esté buscando las primeras causas o los primeros principios, la filosofía está inscrito en la vida del ser humano. Es decir, no es algo que solamente va a estar en lo etéreo, en lo teórico. No, la filosofía también tiene una parte práctica y eso se va demostrando en el día a día. Entonces, se preguntarán ustedes, sí, pero entonces la filosofía trata de estudiarlo todo.
¿Cómo estudia todo la filosofía? Bueno, para eso entonces la filosofía tiene diferentes ramas. Por ejemplo, tiene la ética, que es la que viene del griego ethos, que significa costumbre. Y lo que trata de establecer es el fundamento que justifica y establece los criterios de una buena acción moral, de un buen juicio moral. Es decir, trata de establecer si lo que se hace es bueno o malo, trata de darle ese fundamento. Pero también la filosofía tiene otra rama que va a estudiar cómo regular la costumbre de los seres humanos. Y esa rama se llama la moral, que viene del latín mor, o more, o moris, que también significa costumbre, aunque es en lenguas diferentes. Y trata de establecer cuáles son las reglas que el ser humano debe asumir para una buena convivencia. Pero también la filosofía tiene una rama que se llama la cosmología. La cosmología trata de estudiar todos los aspectos naturales que rodea al hombre, los árboles, los ríos, el todo. La palabra cosmo aquí significa el todo, pero desde el punto de vista óntico de lo natural y de lo que está compuesto la cosa, o sea, de la materia y de la forma. La filosofía también tiene una rama que es la epistemología, que trata de establecer los criterios que hacen que un conocimiento pueda ser catalogado ciencia, pseudociencia o que no sea ciencia. La filosofía también tiene una rama que se llama la filosofía de la religión, que trata de establecer cuáles son los principios que hacen que el ser humano esté religado, de ahí la palabra religión, de religare, a un ser superior o a algo que ellos consideren que debe ser superior. También la filosofía tiene otra rama que quizás es la más importante, que es la que unifica el todo de cada una de las ramas de la filosofía, y es la metafísica, que es la que trata de conocer el ente por sus causas, el ser por sus causas, conocer los primeros principios. Y cada rama de la filosofía va a tratar de conocer los primeros principios, pero desde su rama. Tenemos, por ejemplo, la lógica, que va a tratar de establecer cuáles son las reglas que deben seguirse para un buen pensar. Es decir, cuáles son los principios fundamentales o los primeros principios de un buen conocimiento. Tiene la nociología, que va a tratar de estudiar el conocimiento en cuanto a conocimiento, sin importar que el conocimiento sea científico o no, todo lo que sea conocimiento. También tiene otra rama que se llama la axiología, que trata de estudiar solamente los valores morales o los valores en sí de todas las cosas que el ser humano estudia. Está también la teodicea, o mejor conocida como teología natural, que es la que trata de estudiar el ser en cuanto ser, pero el ser en cuanto ser no ya desde el punto de vista de la ontología o de la metafísica, sino el ser en cuanto ser desde el punto de vista religioso. Es decir, suponiendo que hay un Dios. Entonces, si hay un Dios, la teodicea trata de conocer ese Dios a través solo de la luz de la razón, no de la luz de la fe. Y trata de conocer los atributos que hace que ese ser superior al que le llaman Dios sea Dios y no sea otra cosa. A partir de todas estas ramas en que la filosofía trata de estudiar todo lo que nos rodea. De manera que, queridos amigos suscriptores, esto es en sentido general de lo que trata la filosofía. Si te gustó el video, suscríbete dándole a la campanita, dame un like y déjame tu comentario. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, este es tu canal Filosofía y Vida.